Bien, en esta oportunidad vamos a explicar los métodos de factorización y vamos a empezar explicando el primer método, al cual estamos denominando el factor común. ¿Qué es un factor común? Un factor común es aquel que aparece en cada uno de los términos que compone el polinomio a factorizar. Es decir, el factor común puede ser o bien un monomio o bien un polinomio. Para que puedas entender mucho mejor este concepto, te lo voy a explicar mediante un ejemplo. Supongamos te pidan factorizar 3x al cuadrado y al cuadrado más 12x y al cubo menos 6x al cuadrado y a la quinta. Y nos dicen factoriza. Entonces, fíjate primero en los coeficientes. Si te das cuenta, todos son divisibles o se pueden dividir entre 3. Entonces podemos extraer a todos 3. Ahora, fíjate en la variable x. ¿Cuál es la que tiene el menor exponente? Si te das cuenta es x. Entonces extraes x. Ahora de la variable y, quiero que te fijes cuál es la que tiene el menor exponente. Acá tengo y cuadrado, y al cubo y acá tengo y a la quinta. Entonces el que tiene el menor exponente es y al cuadrado. Abro paréntesis. Entonces digo 3xy cuadrado. Para que me dé 3x cuadrado y cuadrado, ¿qué me falta? Me falta x, ¿verdad? Fíjate, 3x y cuadrado por x es justamente 3x cuadrado y cuadrado. Más, ¿cuánto tiene que ser acá para que me dé 12? 4. 3 por 4, eso es 12. Pero ya tengo x también. ¿Qué me faltaría para que me dé y cubo? Simplemente y. 3xy cuadrado por 4y. Esto me da 12xy cubo. Menos. ¿Qué me falta para que me dé 6? 2. 2 por 3 es 6. Ahora necesito el x cuadrado, entonces lo multiplico por x. Fíjate, x por x, x cuadrado. ¿Qué me falta para obtener y a la quinta? Y al cubo. Y cuadrado por y al cubo, eso es y a la quinta, ¿no? Entonces fíjate que ya hemos factorizado el polinomio. Esto de acá, ¿sí? A esto le vamos a poner ejemplo 1. Veamos un ejemplo más. Ejemplo número 2. Supongamos ahora te piden factorizar x a la n, y a la m, z a la p más x a la n más 2 por y a la m más, por z a la p más 1. ¿Cómo se va a factorizar esto? Fíjate, si te das cuenta, este término o este monomio contiene el término x, y, z, y acá también contiene x, y, z. Entonces, de los x, de los exponentes de x, si tú te fijas, el que tiene el menor exponente o el menor exponente va a ser n más 1, ¿sí? Porque n más 2 es mayor que n más 1. Por lo tanto, vamos a extraer x a la n más 1. Ya está. Fíjate ahora en y. Tenemos y a la m y también tenemos y a la m. Entonces vamos a extraer simplemente y a la m. Ahora de z. Tienes z a la p y tienes z a la p más 1. ¿Quién de los exponentes es el menor? Z a la p, ¿verdad? Entonces extrae z a la p. Paréntesis. Entonces acá
tendría que ser 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 1 multiplicado por toda esta expresión te da esta expresión que está acá arriba, ¿sí? Más, ¿cuánto le falta al exponente de x para que sea n más 2? Tendría que ser 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque n más 1 va a dar n más 2, ¿no? Bueno, el término y a la m ya lo tenemos acá, ya no es necesario ubicarlo. Y entonces, a ver, esto puede ser x nada más, ¿verdad? Por z. Fíjate, acá tenemos z a la p más 1 y acá simplemente tenemos z a la p. Entonces, ¿qué exponente debería tener z para que sea z a la p más 1? Tendría que ser 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque z a la p por z a la 1, eso es z a la p más 1. Entonces, ahí ya estaría factorizado el polinomio, ¿sí? Bien, y de esta forma es como se procede cuando se intenta factorizar mediante factor común. Bien, el segundo método de factorización es la agrupación de términos. Esta consiste en agrupar convenientemente los términos del polinomio, generalmente en grupos de 2 términos, descomponiéndolos a su vez en 2 factores, apareciendo luego un factor común a todas las agrupaciones realizadas. Para ello, veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que nos piden factorizar e. Vamos a tener primero que agrupar. A ver, e va a ser igual a, vamos a agrupar a cuadrado x menos 2 a cuadrado y. ¿Sí? Luego vamos a agrupar este término de acá, menos paréntesis a x cuadrado y este término, es decir, menos 2 ax y. Fíjate, menos por más es menos ax cuadrado, ¿sí? Ahora, menos por menos, eso da más 2axy. Sí, hasta ahí está todo correcto, ¿verdad? Ahora, vamos a agrupar estos dos términos. X al cubo menos 2x al cuadrado y. ¿Sí? Ahora, ya podemos en el primer paréntesis extraer el término común o el factor común. ¿Quién sería ese factor común? A cuadrado, ¿verdad? Multiplicado por, ¿cuánto debe ser este término para obtener esto? X menos 2y. A cuadrado por menos 2y, eso da 2 a cuadrado y. Menos, ahora, el término común en este paréntesis, fíjate, es a. A ver, escribimos a. Y también otro término común es x. Pero de las x siempre debemos tomar el que tiene el menor exponente. En este caso es x. Y dentro del paréntesis nos va a quedar x, ¿verdad? Ax por x, esto es ax cuadrado. Más, o menos, perdón, ¿no? Menos. A este término tengo que multiplicarlo por 2y para que me dé 2ax por y, ¿sí? Si multiplicamos a x por 2y me va a dar este término, ¿te das cuenta? Más, extraemos el factor común acá, x al cuadrado. Dentro del paréntesis me va a quedar x, porque x al cuadrado por x, x cubo, menos 2y, ¿sí? X al cuadrado por 2y, eso me va a dar 2x cuadrado y. Ahora, si te percatas, ya tenemos un término o un factor común en cada uno de estos términos. ¿Quién es ese factor común? X menos 2y. Nuevamente, fíjate, aparece acá y luego aparece acá. Entonces, vamos a extraer ese factor común. Extraemos factor común x menos 2y y dentro del paréntesis nos va a quedar a cuadrado. ¿Por qué? Porque este paréntesis por a cuadrado me da todo este término de acá. Menos
a por x. ¿Por qué? Porque todo este paréntesis multiplicado por ax me da este término. Más, ahora este paréntesis lo tengo que multiplicar por x al cuadrado para que me dé este término. ¿Sí? Entonces, si te fijas, el polinomio ya estaría factorizado. ¿Y qué método hemos usado para poder llegar a factorizar este polinomio? La agrupación de términos. Veamos ahora un segundo ejemplo para que te quede un poco más claro esto de la agrupación de términos. 2. Factorizar este polinomio. Vamos a reescribir todos estos términos, ¿sí? A ver, x a la sexta más x a la quinta más x a la cuarta más x al cubo. Ahora este 2x al cuadrado yo lo voy a escribir como x al cuadrado más x al cuadrado por acá, ¿sí? Ahora este 2x sí lo voy también a descomponer como x más x más x, eso me da 2x más 1. Y ahora voy a empezar a agrupar términos. Voy a agrupar este término, agrupo este término de acá y agrupo este término, estos términos. Ahora voy a extraer factor común. ¿Cuál es el factor común en este paréntesis? ¿Te das cuenta? El factor común, te vuelvo a repetir, sería el x con menor exponente. ¿Quién es? X a la cuarta. Entonces extraemos x a la cuarta. Paréntesis por x al cuadrado, ¿sí? X a la cuarta por x al cuadrado es x a la sexta más x a la cuarta por x a la quinta más 1. X a la cuarta por 1 es x a la cuarta más el menor. ¿Quién sería? X, ¿verdad? Entonces x por x al cuadrado, x cubo más x por x al cuadrado más 1, x por 1, x, ya está, más x cuadrado más x más 1. Fíjate, ahora tenemos un factor que se repite, un factor común, nuevamente. ¿Quién es ese factor común? Es nada más y nada menos que x al cuadrado más x más 1. Paréntesis. A este paréntesis tengo que multiplicarlo por x a la cuarta para que me dé esto de acá, más x, ¿sí? A este paréntesis lo tengo que multiplicar por x para que me dé esto de acá, más 1, ¿verdad? 1 multiplicado por este paréntesis me da este paréntesis. Entonces ya tendríamos factorizada esta expresión, ¿sí? ¿Y qué es lo que hemos usado para poder llegar a factorizar? La agrupación de términos. Entonces, cabe resaltar la importancia que tiene agrupar los términos para poder obtener de alguna u otra forma una factorización, ¿sí? Bien, esto ha sido todo. En los siguientes videos vamos a estar hablando de lo que es el método del aspa simple, el método del aspa doble, y también vamos a hablar acerca del método del aspa doble especial. Todos esos temas los vamos a ver en un próximo video, así que estén muy atentos. Esto ha sido todo. Muchas gracias.